García, perdón, estoy haciendo una confusión porque me quería referir precisamente a Domingo García Belaúnde, que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones y sufrió un atentado de Sendero Luminoso, el grupo terrorista Sendero Luminoso, en abril del 85. Su hijo está con nosotros y me refiero a Víctor Andrés García Belaúnde, político peruano, abogado, eh, ha tenido, como todos recordaremos, y tiene, digamos, no un pasar político, sino ya una estancia en Acción Popular. Muy buenas noches, Víctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, Milagros. Un placer saludarte y estar contigo. Es importante escuchar en voz de Víctor Andrés García Belaúnde varios puntos que de pronto a alguien se le puede pasar, pero que ahora necesitamos una voz de experiencia y ciertamente tal vez, no es esto un confesionario, pero sí vislumbrar y saber qué vamos a hacer en este presente para las próximas generaciones, es decir, para el futuro. Hoy estamos en una situación muy delicada que no se compara con los años anteriores o décadas anteriores, que ya también nuestra patria ha pasado no solamente sustos, sino muchos sinsabores. Efectivamente, efectivamente, eh, no hay necesidad de guardar secretos en realidad, ¿no? La situación es complicada, es difícil, y todos estamos atentos a los acontecimientos diarios, escandalizados, por supuesto, por las cosas que vemos. Eh, y hay gente pues que está muy pesimista. Yo no soy pesimista, por naturaleza soy optimista. Yo estoy seguro que saldremos adelante. El Perú ha pasado por circunstancias iguales y mucho peores en el pasado, por lo tanto no tenemos por qué preocuparnos. Claro, una preocupación existe siempre, pero no eh, pero preocupaciones, digamos, con siempre pensando en que hay una salida, una esperanza, una salida en algún momento, y que esto no es pues el final de nada, sino es un recodo simplemente en el camino y que el Perú saldrá adelante. ¿Qué responsabilidad tiene hoy el Partido Acción Popular? Bueno, la misma responsabilidad que tienen otros partidos, ¿no? APP o los otros partidos nuevos que acaban de surgir. Quizás en el caso nuestro, debido a que es un partido que tiene 65 años y más en la esfera política nacional, que hemos estado 3 veces en el gobierno, dos con Belaúnde y un gobierno transitorio con Paniagua, y que hemos sido el resto del tiempo oposición, quizás tengamos un peso, un poco más el peso de la historia, que nos compromete y nos responsabiliza en poder intervenir mejor, en tomar mejores decisiones y en elegir mejor también a nuestra gente, a nuestros militantes. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero por lo demás, se nos exige más también, porque somos un partido añejo, ¿no? Si fuésemos un partido de novatos, un partido muy joven, evidentemente nos perdonarían los pecados. Pero como somos un partido cargado de años, evidentemente nos exigen más. Y de alguna razón tienen razón la gente también. Por eso es que tenemos que esforzarnos en hacer una reingeniería total del partido y lanzarlo con buenos auspicios y brillos en las próximas elecciones, ya sea municipales, regionales o presidenciales, ¿no? Eh, Todo partido, me imagino que pasará como en las relaciones humanas, que tienen altas y bajas. Eh, digamos, en esas bajas se precisó de figuras como Jorge Muñoz, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Hemos pasado por épocas diversas, ¿no? Eh, eh, en el caso del 2016, a partir del 2016, eh, que participamos en la campaña con Barnechea de candidato, eh, el partido se recuperó bastante,
Hay que recordar que Paniagua murió relativamente joven, dejó pues un vacío muy grande, que de alguna manera se pudo llenar con Barrenechea el año 2016 en la candidatura a la presidencia, que empezó a surgir, que empezó a subir rápidamente, pero luego algunos pequeños errores magnificados por la prensa, que querían a otro candidato en segunda vuelta, nos detuvimos y se quedó allí un poco la candidatura. Pero el partido se recuperó y dio mucho que hablar. Luego vienen las elecciones municipales, eh, Jorge Muñoz se acerca al partido, se inscribe en el partido, se hace militante del partido y hace una campaña muy austera y finalmente sale elegido en una atropellada final, ¿no? Y sale elegido bueno, haber ganado la alcaldía de Lima siendo eh, la ciudad más grande del Perú, la más poblada, la de mayor población, un tercio casi de la población nacional o de la votación nacional, pues evidentemente eso elevó al partido pues a una categoría máxima y eso hizo atractivo el partido para mucha gente que eh, eh, nos estudió, se identificó con nuestra gente, nuestro pensamiento, ideología y se inscribió en el partido. Han habido en la época de Muñoz, desde Muñoz a la fecha, cerca de 60, 70 mil inscritos. Y lógicamente no hay cómo controlar la conducta impoluta de los 60.000 personas que se han inscrito, ¿no? Y, claro, y luego hemos participado en las elecciones al Congreso, hemos sacado bancadas bastante más numerosas de las que habíamos tenido en los últimos 20 años, y claro, y ahí se ha visto de todo un poco, ¿no? Esta última bancada es muy nueva, desconocida para muchos de nosotros, pero ahí están, han participado, han llegado últimamente, y veo que no se han identificado totalmente con el partido, no conocen la conducta, la obra, el ejemplo, la trayectoria de viejos líderes del partido y sobre todo de nuestros fundadores, en este caso Belaúnde y Paniagua, ¿no? Entonces ahí sí había un desencuentro un poco que nos pone ahora en una situación de tener que hacer correcciones, ¿no? ¿Depuraciones? Correcciones, también depuraciones, también, ambas cosas. Correcto. ¿Y habrá sanciones también? Yo creo que sí. El problema es que el jurado ha hecho tan difícil la vida partidaria con el ánimo de formalizar la política en un país donde la economía es informalmente el 80% y la política también. Quizás menos, no sé, pero ha querido formalizar la política y ha puesto tantas trabas, tantos requisitos, que la parte administrativa de un partido tiene que ser casi casi como un ministerio, ¿no? Porque se les exige mucho. Y nosotros hemos tenido 3 elecciones internas en los últimos 3 o 4 años y ninguna ha sido reconocida por la OMPE. No la han registrado. Y eso hace que el partido hoy día esté sin autoridad. Y un partido sin autoridad, pues, es un caos, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, no hay, las instancias normales del partido no existen en este momento. Y al no existir, no se pueden aplicar. El comité de disciplina no puede aplicar sanciones, porque no hay comité de disciplina. Ese es el problema. Espero que esto se solucione lo más pronto posible, por supuesto. ¿Cuándo podría ser? Cuando el jurado reconozca la última elección que ha sido en octubre pasado, cuando el jurado inscriba a los secretarios generales de todo el país, va a inscribir al comité político, bueno, y ahí surgen todas las autoridades. Ojalá que sea lo más pronto posible, pero se están demorando demasiado. Hay que recordar que antes, cuando el jurado no se metía en temas partidarios, había pues 15 partidos o 10 o 15 máximo, ¿no? Ahora que se mete, que vigila, que impone, que sanciona, que corrige, que rechaza, hay 50 partidos políticos. O sea, lejos de disminuir los partidos,
con esta supervisión, lo que he hecho es aumentarlo. Y se aumentan no en los partidos viejos que van desapareciendo por los trámites inmensos que hay que hacer, sino por partidos nuevos. Hoy día es más fácil hacer un partido nuevo y partir de cero, inscribir tus listas y participar, que inscribir tus listas y participar en partidos viejos. Esa es una complicación. No será este año, tal vez. Las elecciones son en octubre, las municipales y las regionales, ¿no? Sí, son en octubre, salvo que haya cambio del cronograma electoral, que no creo, pero debería ser en octubre. Pero ya nuestro partido no ha logrado inscribir muchas listas, como otros partidos también. Y se aprobó una ley corrigiendo esto que parecería que no es constitucional, parecería que no va a pasar, parecería que va a ser observada o denunciada, o que no va a ser tomada en cuenta por el jurado. Bueno, si es así, evidentemente Acción Popular y otros partidos, al participar a nivel nacional con menos candidatos de los que se exige la ley, automáticamente van a desaparecer. Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene un recorrido, digamos, en la actividad parlamentaria, que ha permitido también, me imagino, sopesar, ver, digamos, las coordinaciones, las concordancias, pero también las distancias en un parlamento donde convergen distintos intereses políticos o partidarios. ¿Considera que esa expertise, o por lo menos se deja guiar la presidenta del Congreso? Eh, no, yo creo que es una persona de una gran calidad moral y también profesional, por supuesto, y personal. Perdón, la vez pasada le Eh, hicieron una observación en cuanto a que ella ha desempeñado cargos técnicos, ¿no? Anteriormente. sí, bueno, ella ha trabajado 16 años en el Estado, ¿no? Eh, en cargos técnicos, efectivamente, y ha sido coordinadora parlamentaria en alguna ocasión también. Pero sí, no tiene un cargo electivo, ¿no? No tiene un cargo de votación. Ha sido candidata al Congreso en dos oportunidades que no salió y ha sido candidata al Congreso esta vez donde sí salió. Eh, pero ha estado muy vinculada siempre a la bancada. Los últimos años, por ejemplo, ha estado muy vinculada a la bancada porque nos ha asesorado en algunas ocasiones también. Es una persona de gran calidad moral, además. Pero claro, no ha sido parlamentaria, no ha sido ministra, no ha sido viceministro, no ha sido alcalde, ha sido teniente alcalde de un distrito de Lima. Pero sí, quizás podría haber acumulado más experiencia. Claro, pasar de, de los cargos que ha tenido a ser presidente del Congreso en un momento difícil y de crisis es complicado. Sin embargo, creo que lo ha hecho bien. Creo que se desempeña bien dentro de lo que puede, con una bancada pues oficialista terriblemente agresiva, con unas bancadas de oposición también muy agresivas y también muy intransigentes. Bueno, ella pues tiene que ser el equilibrio, ¿no? El presidente del Congreso es presidente de todos los congresistas sin excepción alguna y tiene que tratar de mantener el equilibrio entre todas, ¿no? Insisto en mi pregunta, ¿tiene ese equilibrio ella o en algunas ocasiones pierde los papeles? No, yo creo que sí. Puede haber tenido alguna que otra declaración antisonante, pero creo que en principio sí mantiene, mantiene la cordura y la calma, ¿no? De hecho, no ha habido ningún error que haya cometido grave, ¿no? Quizás algunas palabras, algunas declaraciones, eh, pero aparte de eso, no he visto ningún error en ella que pueda desdibujar su actuación como presidente del Congreso. Eh, Voy a pedir que me acompañes a una pausa y en esta otra parte hablaremos sobre la coyuntura actual y cuáles pueden ser las salidas y además hay dos cosas fundamentales ante la propuesta del Ejecutivo que insiste que es el convocar a una asamblea constituyente, pero que son dos aspectos distintos, el político y el constitucional, ¿no? Luego de la pausa, ¿hablamos de ello?
Perfecto. Magnífico. Vamos a nuestros auspiciadores. Este programa llega gracias a Lima Blue, limablue.com, un paso adelante, y Nice Spa. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Víctor Andrés García Belaúnde, político peruano, abogado, ha sido congresista de la República en varios periodos y es autor de distintos libros. Víctor Andrés García Belaúnde, este momento en el que estamos viviendo, para muchos es de zozobra, por varias razones: el aspecto político, el aspecto económico, y si vamos un poco más allá, desde el punto de vista social, también hay una fisura que se ha encargado muy bien también, infelizmente, sobre todo mucha gente del, digamos, no sé si decir partido, pero en todo caso, del Ejecutivo y voces oficialistas, de ahondar. Puede suceder dos cosas: o hay o no hay asamblea constituyente. Bueno, ante todo, la Constitución no prevé una asamblea constituyente. Así de simple. La Constitución prevé mecanismos para ser cambiada, pero no para ser borrada, no para ser archivada, no para ser cancelada, no para ser anulada. Y es lógico que así sea, ¿no? Las constituciones no son evidentemente pétreas, pueden adaptarse a través de los tiempos, a pesar que hay constituciones muy antiguas que se adaptan de otra manera, ¿no? A través de enmiendas en Estados Unidos, por ejemplo. Es una constitución que tiene más de 200 años. En Argentina también la constitución es muy antigua, de la 1854 creo que es, y también ha tenido algunas modificaciones. Pero en general las constituciones no cambian los países, las personas cambian los países. Las personas que ejercen el cargo, el gobierno, los políticos cambian a los países. Las constituciones están allí para ser un marco en el cual tú puedas desarrollar tus actividades y fijan o organizan el Estado de una manera que tú puedas desarrollar el Estado. En el Perú hemos tenido 12 constituciones, de todo calibre, de todo entusiasmo, de todo gusto, para todo gusto. Y sin embargo, ha habido épocas buenas y malas en unas y en otras constituciones. Nadie puede decir que cambiando una constitución, pues al día siguiente o poco tiempo después dejaremos de ser pobres o dejaremos de importar alimentos, qué sé yo, o sea, bajar el precio de la gasolina. O sea, ese tipo de cosas son absurdas. La constitución nuestra es bastante amplia. A mí me gusta más la anterior, la del 79, me gustaba mucho más. La constitución de Fujimori era innecesaria, a mi modo de ver, totalmente innecesaria. Y se hizo para salir de una crisis creada por el propio Fujimori en el cierre del Congreso. Y claro, la salida política fue esa.
perdón, que en realidad respondía a intereses económicos? Pues sí, probablemente, no me cabe en la mordida. En todo caso, se cerró el Congreso y ante el aislamiento del Perú ante la comunidad internacional, la salida fue una constituyente. Pero que hubo poderes económicos atrás, seguramente, pero también primero la ambición de Fujimori y de Fontesinos de quedarse en el poder eternamente, por lo menos por 15 años, ¿no? La idea era esa, la idea era reelegirse, buscar una reelección, que fue ayudado por la captura de Ismael poco tiempo después. Y eso entusiasmó al gobierno para poder quedarse en el poder 5 años o 10 y quisieron quedarse hasta 15, ¿no? Entonces, sí, ahora, los empresarios, muchos de ellos creen que cambiando el capítulo económico cambia el país, se destruye el país. Hay constituciones que no tienen capítulos económicos y les va muy bien. En Europa, en Japón, y les va muy bien. O sea, yo no creo que sea importante el capítulo económico. Hay ciertas reglas básicas, libertades, y con eso avanzamos mucho. La Constitución del año 79 no era tan amplia en el capítulo económico como la actual, pero sin embargo se pudo privatizar. Hay que recordar que Velasco y Morales Bermúdez dejaron 240 empresas públicas. Y cuando Belaúnde entrega el poder en el año 85 había solamente 60. O sea, ¿qué había pasado con ellas? ¿Habían desaparecido? Bueno, algunas sí, otras se habían privatizado, se habían vendido. Entonces, yo creo que todo eso se puede hacer. No es necesidad de una constitución para que no haya expropiaciones, porque la actual también se puede usar para expropiar. O sea, yo no entiendo mucho ese San Benito de que la constitución actual permite todo el crecimiento económico del país y el resto no. Es cierto que el Perú ha crecido mucho del 2000 al 18, 19, sí, casi con Humala un poco al final dejó de crecer, pero ha crecido 8 o 10% la cuarta economía del mundo en crecimiento, eso es verdad. Pero también es verdad que hubo un boom de materias primas y un enriquecimiento del mundo en general. El Perú es una economía ligada y vinculada al mundo, no es una isla. Pero también es cierto que la Constitución del año 33 permitió el crecimiento del Perú del 50 al 70. Eso nadie lo ha dicho. El Perú creció 5.5 de promedio durante esos 20 años. Mucho más que los 18 o 15 años que creció 7% del Perú de promedio en los últimos tiempos. O sea, yo no creo que las constituciones te hagan crecer más o menos el país. Es el manejo del país, es el manejo del gobierno. Es la gente preparada que maneja un gobierno, que asume cargos de ministros, etcétera. No pues impresentables como lo que ha traído Castillo a la escena política nacional, que no solamente eran impresentables, sino ignorantes. Ignorantes y llenos pues de intereses personales y de poca moral, que han llegado para saquear el Estado. Bueno, eso, con esa constitución o con la otra, si se permitimos que este tipo de gente llegue al poder, ninguna constitución nos va a salvar, ninguna. O sea, yo creo que se ha exagerado un poco el tema. Sin embargo, creo que la constitución actual es un poco más reducida en número de artículos, pero que la otra, a mi modo de ver, es superior inclusive en algunos aspectos. Por ejemplo, en la bicameralidad. La bicameralidad para mí es fundamental. Yo que he estado 5 veces en el Congreso elegido por el pueblo, siempre con alta votación, le puedo asegurar, Milagros, que la bicameralidad es fundamental. Si hubiese habido bicameralidad, no hubiese habido un gobierno o un Congreso como el que tuvo PPK, por ejemplo. Un presidente como tuvo a Vizcarra. No hubiésemos tenido una vacancia ni una disolución, no hubiésemos tenido a Sagasti ni a Castillo probablemente, porque la bicameralidad, una cámara vigila a la otra, son contrapesos, y esos contrapesos hubiesen evitado los excesos de una sola cámara chica, pequeña y manipulable. Los congresos, ¿por qué son grandes? No solamente porque representan mucha gente,
sino porque cuanto más grande es un Congreso, es menos manipulable. Hay que recordar que Y en- Fujimori tenía 67 parlamentarios en el año 2000 y se compró a 10 de ellos o 15 y cambió el rumbo de la historia, Ujú, comprando a ujú, 10. ujú. Entonces, Y entonces, sí. esas cosas que no se han tomado en cuenta, no se han tomado en cuenta. Y entonces, si estamos así, con esa reflexión, con este pasado, hoy en el presente, así como estamos, podríamos tener cierta tranquilidad en que ese proyecto no va a prosperar. No, a ver, yo no creo que el proyecto prospere, pero sí está calando poco a poco en la ciudadanía. Y si es así, dentro de un tiempo, un año, 2 años o 3 años, ya la gente va a creer que es la única solución para la crisis. Cuando la crisis se empieza a ahondar más y a profundizar más, la gente va a buscar un tipo de salida y van a creer que la nueva constitución va a ser una salida de la crisis, lo cual es una mentira, pero en fin, le van a vender esa idea y hay muchos que la van a creer. Por lo tanto, me parece que, si bien es cierto, no va a pasar de momento, sin embargo está calando poco a poco, ¿no? Es como una gota de agua que va Que va ahora al dando la cántaro piedra. y al final lo va, lo va a romper, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora para salir de esta crisis, porque además el señor Castillo no sabe gobernar, eso ya lo hemos visto, aparte de todos sus defectos, plagiario, poco sincero, mentiroso, con problemas de toda naturaleza, en cultura total, siendo un hombre básico, y rodeado de sobrinos y de Brunos Pacheco que, en fin, se aprovechan del Estado. Con todo eso me parece que lo que hay que hacer es buscar acortar el periodo presidencial constitucionalmente, o sea, sin traumas, sin, sin golpes de Estado, llamados de golpe de Estado, sin alteraciones mayores. Y creo que hay que aprobar un adelanto de elecciones con elección de un Senado Pero para eso que se pueda completar necesita el... una reforma Claro, una constitucional. reforma, bueno, prevista en la Constitución, prevista en la Constitución, con una reforma con 2 legislaturas y acordamos el periodo presidencial y inclusive puede haber la posibilidad de elegir a un Senado y que a los actuales parlamentarios se vuelven diputados y el Senado arriba que los va a contrapesar. El Eso puede ser tema, una solución. la ¿Ah? pregunta es, perdón, la pregunta es, y que un sector de la, no voy a decir la gran, toda la ciudadanía, no voy a decir la gran mayoría o la minoría, pero sí hay un sector de la ciudadanía que se pregunta, ¿y quién viene? ¿Entre quiénes elegimos? ¿Quiénes se van a postular? Ese es el tema. Adelanto de elecciones, ¿y quién? Porque está claro que con sus más y sus menos, los electores ya no sintonizan con por lo menos muchas figuras actuales del Parlamento, ni siquiera, digamos, no con las agrupaciones, porque tal vez las agrupaciones políticas o partidos políticos que tal vez deberían o renovar o postular o ser más claros en sus posiciones económicas, de sociedad, de política misma, ¿no? Sí, bueno, pero lo que hay que hacer allí es, sí, eso es cierto, pero lo que hay que hacer ahí es eh, sencillamente tener la tranquilidad y la seguridad que van a aparecer siempre líderes nuevos, ¿no? Pero Porque eso hay que está a la vuelta de recordar la esquina. que, Una probable bueno, elección está a la vuelta de la esquina. bueno, pero la gente decía que la gente apoyaba, ¿por qué la gente apoyó a Fujimori en el año 2000 en la reelección? Porque temían el salto al vacío. Y lo sostuvieron al final porque temían el salto al vacío. Y cuando se fue, subió Paniagua y aquí no pasó nada. Ese salto al vacío nadie sabía, nadie sabía que existía Paniagua. Nadie sabía que existía Paniagua. Pero sin embargo, la gente se tranquilizó en 24 horas, porque lo Y hoy día, conocieron ¿quién podría rápidamente. ser? ¿Carmen Alba? No, yo no digo, yo no No, digo, no, entre las yo no digo, circunstancias, quiero decir, porque yo, ella es la yo, presidenta ahora yo del digo, Congreso. sí, pero yo hablo de adelanto de elecciones, que el actual gobierno se quede
adelantando elecciones. O sea, que el actual gobierno presida las elecciones ¿Qué tendría que del gobierno que pasar nos va a para que suceder. el señor Castillo, si él no sostiene su palabra, aun cuando conversa con un psicoanalista, aun cuando conversa con un representante del clero, o sea, si no sostiene o no puede sostener su palabra, su compromiso, ¿qué tendría que suceder para que él se decidiera por esta vía? Bueno, es que él no va a decidir, lo decide el Congreso. El Congreso aprueba una reforma constitucional en 2 legislaturas, aprueba elecciones para el próximo año en abril, y él tiene que adaptarse, él tiene que aceptarlo. Pero Así no le queda finalmente, alternativa. él finalmente llama a los distintos parlamentarios como que ya lo ha hecho, a Palacio. Y por eso ahí Bueno, viene esta denominación, ¿no es cierto?, que no quiero recurrir, en fin, que tiene que ver con, digamos, una etapa del ser humano muy tierna, ¿no? bueno, está bien, pues está bien, está bien. Eso puede pasar, pero el gobierno tiene mucho poder para convencer, entre comillas, Mm, a los parlamentarios para que voten a favor de él, de ellos. Bueno, estamos viendo pues el caso de los niños, estamos viendo de que hay pues tráfico de votos, es evidente, ¿no? Pero si finalmente se aprueba con presión de la opinión pública y de la calle lo necesario que es adelantar las elecciones, pues evidentemente si se adelantan las elecciones, el señor Castillo tendrá que aceptarlas, no le queda alternativa. Por eso es que sí. digo, quizás como los parlamentarios no quieran votar este adelanto de elecciones porque no quieren perder su cargo, algunos de ellos han manifestado que no quieren irse ya tan pronto a su casa, se puede optar la idea de que el actual Congreso se convierta en una Cámara de Diputados y se elija una Cámara de Senadores, que estoy seguro que se va a elegir con gente más madura, más preparada y que va a ser el contrapeso que el país necesita. El Congreso necesita un contrapeso. El Congreso cuando comete errores, ¿quién los corrige? El Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, observando sus leyes, Mm, que a veces se insisten, o mm. sentencia del Tribunal Constitucional. Estoy seguro que si hubiese un Senado que le corta la viada a los absurdos proyectos que a veces se aprueban en la Cámara de Baja, en la Cámara de Diputados en este caso, estoy seguro que la gobernabilidad mejoraría en el país. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo y por estas ideas que se han esbozado. Solamente 30 segunditos. Víctor Andrés García Belaúnde está escribiendo algún libro ahora mismo. Bueno, estoy presentando un libro en los próximos 30 o 60 días sobre el Perú y las Malvinas, la posición peruana en las Malvinas, la actuación del Perú en las Malvinas, en la guerra de las Malvinas, que este año cumplen 40 años, ¿no? Eso lo voy a presentar, lo tengo casi listo. Y después tengo otras cosas que están todavía en camino, recién empezando. Bien, bien merecería porque hay bastante pasta en la actual circunstancia también, ¿no? Merece también. Mu- Hay materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Víctor Andrés García Belaúnde, político peruano, como ustedes saben, pues también ha sido parlamentario y creo que ha hecho varias cosas importantes en cuanto que además naturalmente tiene su propio peso en este partido Acción Popular.